Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Entonces nos vamos a la lección 7, la pregunta 20, que nos quedamos a la mitad. ¿Se recuerdan de que ahora estamos teniendo lo que es el estudio de vamos a hacer los libros del Antiguo Testamento en una forma resumida, si lo podemos decir así, para que estemos practicando las reglas de la hermenéutica? Por eso insisto en cada vez que volvemos a iniciar que tengan su cartoncito, si colocaron, para que coloquen ustedes sus 7 reglas, y eso se vuelve parte de ustedes ya como costumbre, para que ya tantas ya no van a necesitar ese cartón porque lo van a hacer de esa manera, ¿sí? Entonces estábamos viendo nosotros lo que era el libro de Génesis. Habíamos quedado un poco dentro de la historia de Caín y Abel, porque recuérdense que Génesis por lo general es un libro de principios, donde se tiene casi, cuando a veces uno se hace la pregunta de la primera mención, podríamos encontrar en Génesis, ¿ya? Libro de principios, pero no necesariamente que todo lo vamos a encontrar ahí. Y nos quedamos entonces en la segunda parte que habíamos contestado en relación en donde dice ¿cómo se llamó el otro hijo que tuvo Adán y Eva? Y ustedes colocaron Set. Él fue piadoso y el linaje piadoso continúa en el capítulo 5. Es lo que hemos hablado, si nosotros nos damos cuenta, Dios en la misma creación creó una pareja de la cual concibieron a Caín y Abel. Y Caín y Abel fueron concebidos después del pecado. Cuando ellos pecaron, fueron sacados del Edén y nacieron ellos dos. Ahí son de las cosas que nos damos cuenta. Abel era del agrado de Dios, porque lo vemos nosotros en la ofrenda que le había ofrecido, mientras que la de Caín no. Y podemos ver que ambos muchachos tenían conversación con Dios, o sea, conocían a Dios. Ahí es donde vemos el libre albedrío. Y Dios le da la oportunidad todavía a Caín, pero vemos la condición del corazón de Caín, que no cambió. Y sabemos nosotros que fue el que asesinó a Abel. Y Dios le coloca una marca. No sabemos cuál es la marca. Después de ellos dos, vuelve y nace Set. Y es lo que terminamos nosotros el lunes pasado, en donde Set, después de su descendencia, habla que los hombres empezaron a buscar a Dios. O sea, en la línea de Set buscan a Dios, mientras que en la línea de Caín, no. Entonces dice, a pesar de los límites de la maldición, recuérdense que para ese momento Dios ya había colocado la maldición a raíz del pecado, puesto sobre el hombre, la sociedad se estaba volviendo malvada. O sea, aprendimos que por qué razón Dios maldice tanto en relación a Eva como a Adán. A Eva le habla que con dolores iba a dar a luz y que su deseo iba a ser para con su marido. Mientras que con Adán viene que habla que por causa de él la tierra quedaría maldita y que con el sudor iba él a comer. ¿Ya? Pero la idea es que nosotros sabemos que Dios en ese propósito era para poderle poner límites. Ese es el punto de lo mismo. No era un acto de Dios, no es malo. En él no hay maldad. Es un beneficio. Pero a pesar de eso, vemos nosotros cuando seguimos en la historia de Génesis que la maldad sigue multiplicándose. En Génesis, miremos por favor, Judy, Génesis 6, 1 y 2. Muy bien. Dice la maldad y el juicio del hombre. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, en esas citas, Judy, los creyentes estaban casándose con las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres. Ahora, no dice ahí en la Biblia que
que eran creyentes, sino cómo es que dice los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres. Ese es el punto a veces aquí dentro de la interpretación. Primero, literalmente está diciendo así. Ahora, la pregunta que se hace uno es, ¿de quién se refiere estos hijos de Dios? ¿Ok? Porque viene, y ya habíamos visto nosotros en un capítulo anterior, que la línea de Seth estaban buscando de Dios. Por consiguiente, esa es la parte donde nosotros podemos entender que los hijos de Dios buscaban como tal. Pero también vamos a ver nosotros que en Job, en el capítulo 1, también Dios se identifica a los ángeles como hijos de Dios. ¿Ya? Recuérdense que los ángeles también fueron creación de Dios, pero el hombre es el que fue creado a imagen de Dios, no los ángeles. Pero el título también los llama hijos de Dios. Entonces aquí en esto, si ustedes vayan teniendo alguna duda, miremos en esto. Yo voy a tratar de avanzar dentro de lo que podamos. Entonces, por esto es que aquí cuando dice, estaban casándose con las hijas de los hombres, y esto estaba produciendo hijos que caminaban en los caminos del mundo. En Génesis 6, leamos por favor el cita 5 al 7. ¿No? Perdón, doctora, no puedo leer, es que tuve un bajón de azúcar y no miro muy bien. No hay problema. Pero solo me conecté para que me mires, pero no estoy bien. Va. Vamos a estar pidiendo aquí que, señor, pero no te preocupes. Perdón. La palabra te va a ayudar, te fortalecerá. Amén. Vamos, Evelyn, 5 al 7. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Ok. Entonces en esto dice, la rápida degeneración del hombre fue la razón por la cual Dios tuvo que destruir el mundo. Evelyn, ¿con qué lo destruyó? Yo puse con un diluvio. Exacto, o sea, aquí a veces, muchas veces las preguntas no van directamente de las citas que están leyendo, pero sí del capítulo. Por eso es de que ustedes tienen que ver en el mismo contexto. Si se dan cuenta aquí, ya pasamos, llegamos en esto, que qué era lo que pasaba, que los mismos hombres, que era lo que aquí les estábamos diciendo, empezaron a desviar su camino. La pregunta que estábamos, y por eso quedamos de que hasta hoy miráramos, es en relación a esto, porque hay teólogos en que hablan que estos hijos de Dios eran ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres, pero ya hemos hablado. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles son espíritus que tienen forma de hombre, como lo hemos visto varias veces en la Biblia, que cada vez que un ángel se presentaba, la forma que tomaba era la forma de un hombre, ¿sí? Como forma, ¿ya? Pero no, cuando a Jesús le preguntan en relación a la mujer, ¿te recuerdan que volvemos a esa historia en donde fue esposa de 7 hermanos, porque la ley así hablaba? Cuando un esposo moría sin dejar descendencia, el hermano que seguía tenía que casarse con la viuda para levantarle descendencia al que fue el primer esposo. Y ellos le comentaron de que ella fue así de 7 hermanos y no tuvo descendencia hasta que ella murió. La pregunta que le hicieron fueron los saduceos, que los saduceos no creían en resurrección, pero lo que querían era atentar a Jesús. Le pregunta, ¿de quién va a ser esposa allá en el cielo? Entonces viene el Señor Jesús, le dice claramente que los ángeles ni se casan, ni se van a dar en casamiento. Ya cuando nosotros estemos en una eternidad, ya no es con el pensamiento de hacer una familia. Por eso es de que a veces esos pensamientos de decir, bueno, nos vamos a reconocer, pues si esa es la esperanza de que nos vamos a reconocer, perfecto, nos vamos a reconocer, pero la Biblia nos habla en relación a que no habla en relación a un casamiento allá, a una reproducción, no dice nada la Biblia. Entonces no podemos nosotros, era lo que hablábamos, enseñar algo que no está escrito, ni por lógica, ni por argumentos imaginativos. Por eso es de que se recuerdan que lo primero que tenemos que ver es
literalmente. Luego entender lo natural para entender lo espiritual. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Por eso, cuando nosotros queremos identificar quiénes son esos hijos de Dios, como les digo, a pesar de que cuando se va a Job, habla los hijos de Dios de los ángeles, y viene, si estos ángeles fueran tal como lo que dicen algunos teólogos, a lo más que podría entonces uno comprender es que estos ángeles, ¿qué es lo que hicieron? Poseer cuerpos. Porque una de las cosas que los ángeles sí pueden hacer es poseer un cuerpo. Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo pueden poseer un cuerpo? Y no se las puedo responder. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. A veces por eso es de que esos estudios de que llega un poco que uno mismo se la complica, y les digo, ¿por qué no vamos a complicar algo que no está escrito? Por eso es de que cuando a veces están, miren, ¿cuáles son las puertas que se le abren? Que si consultan un horóscopo, que si están con la ouija, peor que a veces oyen testimonio, que como han invocado espíritus, entonces los espíritus se les puede poner. O cuando se hacían liberaciones, que qué es lo que enseñaban, miren, hay que tener cuidado a liberar porque la gente que está alrededor, a algunos se le puede ir a meter. Y todos esos eran argumentos como lógica humana, pero ¿dónde lo dice la Biblia? Si lo llegan a encontrar, y ustedes han estudiado porque han querido ver en eso, díganme la cita. No solo porque me quieran creer, yo solo les digo dentro de lo que he estudiado y no encuentro. O sea, esas puertas, claro, Dios sí habla y a Él no le agrada ni que consulten con los muertos, ni las adivinaciones, ni los agoreros, nada de eso. A Dios no le agrada. Pero no dice la Biblia que eso sean puertas para que se entre un demonio. No sé si me estoy dando a entender, ¿ya? Porque muchas veces uno, no me diga nada, pero a veces uno diría, ¿cuántas antes de conocer al Señor consultaron horóscopos? No digan, solo piénselo si lo hicieron. Y que a veces, porque los famosos signos, ¿verdad? Que si tal mes es, tal vez los signos, todo lo que habla en el horóscopo de eso. Y que a veces, sí, cabal, y le pegaron, y que a veces algunos hasta llegaban al punto de que no salían de su casa, sino el horóscopo para ver lo que les esperaba. Pasaban a los gobiernos y cosas que uno ha tenido en la misma historia de consultores, así que han tenido sus asesores divinos, si lo quieren ver, para ver cuando consultan con divinidades. Perfecto. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Encontramos personas endemoniadas? Claro que sí. ¿Y dónde las encontramos más? En el libro de los Evangelios. Cuando Jesús vino al mundo en forma de hombre. La batalla que tuvo. Vemos nosotros que después de que Jesús resucita y asciende, ya esto de demonios ha disminuido. Tenemos la historia que pasó con Pablo, aquella chica que estaba atrás de él y que testificaba en gritos, sí, estos hombres son hombres de Dios, que los escuchen. Y fue día tras día hasta que eso fue molesto para Pablo, solo se volteó y expulsó al demonio que ella tenía, un demonio de adivinación que le daba fruto porque ella era esclava y le daba fruto a sus amos. Y ahora ya no podía, entre comillas, adivinar. Pero solo lo sacó. Cuando vemos a Jesús liberando a los demonios, en ningún momento tomó a un endemoniado y lo apartó. En donde lo encontró, lo expulsó. Y la gente se maravillaba. No era su preocupación que no le entrara. Entonces vamos a ese punto. O sea, puede darse, sí, que de esto, lo que está hablando en el capítulo 6, si nosotros decimos que es en relación a ángeles, lo que podría pasar es que esos ángeles, era lo que hablábamos en Judas, no guardaron su dignidad. Habíamos hablado, vámonos a Judas, por favor. Mami, Judas. Versículo 6. Perdón, no escuché a quién le dijo. A mi mamá. 6, ¿no? Dice,
el principio hizo pecados y condenaciones de los impíos. En el 6 es que te voy a leer en otra Biblia. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Aquí ven ustedes entonces, dice, aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Recuérdense que los ángeles, todos los ángeles, aún los que siguieron a Satanás, como el mismo Satanás, todos fueron creados por el Señor y los creó buenos, no malos. Cuando ustedes ven en Hebreos 1, habla de los ángeles, son espíritus ministradores, o sea, los ángeles son espíritus, no fueron creados con un cuerpo, ¿ya? Mientras que el hombre, siendo la imagen de Dios, nosotros somos espíritus dentro de un cuerpo. La imagen que tenemos de Dios no es el cuerpo, sino lo espiritual de Él en estas sensaciones, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de estos, ¿ok? Muchos entonces hablar de estos ángeles que no guardaron, son estos que hicieron el hecho, podrían haber poseído un cuerpo y como tal, ¿ok? Tuvieron que ver con otro ser humano. Pero, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Al poseer un cuerpo, no transmiten ellos nada genético. Lo platicamos, se lo voy a decir el lunes pasado. Los ángeles no transmiten nada, ninguna genética, porque los ángeles, ¿qué son? Espíritu. Los hombres fuimos establecidos con conocimiento que sabemos en nuestra genética, tenemos los cromosomas. Son las herencias entonces que podemos transmitir, que de ambos padres se les transmite a los hijos, ¿ya? Entonces, por eso les digo, eso de las películas que si vienen y conciben por alguien que estaba endemoniado, a la larga la naturaleza que trae la misma naturaleza humana, pecaminosa, no eran nada de ángeles. Y me explico ahí, para el hecho que si ustedes oyen esos dos puntos podría darse. Al fin y al cabo, por eso lo que estamos hablando es que es esa unión de los que buscan a Dios con los que no buscan a Dios, que es lo que trajo la multiplicación de la maldad. Empezó a multiplicarse la maldad. Y viendo Dios, esto fue lo que lo llevó a decir, ustedes, nadie ha preguntado, pero esto es importante porque algunos vienen y hablan en este texto cuando dice que Dios se arrepintió, ¿sí? Y esto es muy importante, porque cuando alguien se arrepiente, ¿qué significa? Que se equivocó. Y Dios no se ha equivocado en nada. Entonces, solo en eso, por eso es que uno tiene que ver, entonces, ¿cuál es el verdadero significado que habla aquí de la palabra arrepentir? Por esa razón, digan lo que digan, aunque uno diga, entonces qué difícil es estudiar la vida. No es que sea difícil. El punto es de que si verdaderamente nosotros queremos conocer y sabemos de Dios, que estamos hablando que en Él no hay, Él es inmutable, en Él no hay error, Él es infalible, entonces algo está pasando. Saber la traducción, porque estamos llevando una Biblia en el cual hemos hablado de la misma traducción, tenemos que investigar. Aunque uno diga, entonces no es tan fácil, aquellos que no piensan de manera distinta, pues ahí está en la oración que ustedes oyeron de Judy. ¿Para qué están estudiando ustedes? Para transmitir. Asumimos no necesariamente hacer la clase como tenemos aquí, con sus mismos descendientes, a sus nietos, a sus hijos, si ustedes les están enseñando la palabra, enséñenla correctamente. Yo se los comenté, les dije, miramos cosas que hacen obras de teatro y todo, ustedes lo tienen que analizar con la Biblia. ¿Para qué? Para poder darse cuenta lo que no es y tener que intervenir. Me mandaron que ya solo me falta 1 hora de los 3 capítulos que me contaron de lo que Netflix sacó en relación al testamento de Moisés. ¿Alguien ha visto esos 3 capítulos? Perfecto. Ok, desde un inicio, ¿cómo empieza todo eso? Hablando en relación a que si ustedes miran todas las personas que testifican en relación, es de diferentes
si lo quieren decir, líneas religiosas. Solo ahí ya empezamos nosotros a tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, judíos que hablan ahí, y otros estudiosos hablan de, ¿oyeron ustedes el Midrash? Fueron a buscar, ¿qué es eso? O sea, miran las películas, pero si no van a estudiar, así están molestándome, porque cuando yo me puse a verla, con la Biblia, con diccionario y con el historiador, o sea, por eso me decían que yo no avanzaba, porque buscaba, porque impresiona. Hablaba de las plagas y les ponen la cita de Éxodo, perfecto. Pero solo porque les pongan un pedazo de la cita, es lo mismo que estamos diciendo en la regla de la hermenéutica. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la hermenéutica cuando ustedes agarran un versículo? ¿Sí, Judy? Ay, Brenda, con referencia a lo que preguntó usted de que él no se arrepintió, sino que le pesó. Ok, en eso ahora hacemos la traducción. Por eso les digo, llegar a ese punto era lo que decíamos por eso, porque Dios no se equivoca, ¿ya? Pero entonces nosotros tenemos que saber dentro de la traducción. Ese es el punto. Cuando uno va a buscar, Dios no es que se arrepintió, sino le pesó, le dolió. Evelyn, ¿qué ibas a decir? De lo que preguntaste, ¿qué punto o qué paso de la hermenéutica uno toma cuando sacan los versículos? Ajá, la regla. Más que todo es ¿cómo se llama esto? El principio del tiempo, saber en qué época están hablando, pero más que eso también la interpretación de la escritura. Ok, pero el punto es el versículo en el contexto. Por eso es que una de las reglas es, tienen que saber el contexto, no porque les hayan puesto la cita cabal, y yo les digo, yo fui a ver y sí, hablaban de la cita tal como ahí decía, pero, por ejemplo, hasta la forma como colocan a Moisés en relación a, yo estoy todavía investigando por las dudas que, por ejemplo, Séfora la colocan como raza negra. Los madianitas, ¿de qué área era? Cuando ustedes, yo me falta una hora todavía para terminar el tercer capítulo, no sé si va a llegar a ese punto, pero cuando la hermana de Moisés habla en relación, murmura contra Moisés, igual que Aarón, se recuerdan que esa parte de la historia, a María, Dios le colocó una lepra por haber murmurado, hablando de Moisés. Pero dice la Biblia que murmuraban porque él había tomado una mujer cushita, y la mujer cushita era una etíope, y los etíopes son morenos. Pero Séfora no era etíope. Séfora era madianita. Por eso les digo, entonces lo que está diciendo Evelyn, estamos hablando que tenemos nosotros que ir a buscar todos en eso, en tiempo, época, lugar, cultura y las reglas en donde no sacar dentro, fuera del contexto. Porque muchos de los relatos que ellos hablaban aquí, la misma, hablaban tanto del Corán, que recuerden que es el libro musulmán, y no decían la Torá, pero la Torá es el Talmud es la Torá hablada. Esas son de las cosas que ustedes tienen que aprender para que cuando, máximo lo que estamos aquí estudiando en relación al Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque el Pentateuco, ustedes saben que quien lo escribió es Moisés. Y acuérdense que Moisés no estuvo desde el principio de la creación. ¿Cuál es la época de Moisés después de la creación? ¿Cuál es el año? Eso no lo dice la Biblia, o sea, literalmente no. Por eso es que al estudiar, empiezan a ver con las generaciones, ya lo hemos hablado, de Adán para Abraham hay 2000 años. No es sacado de la manga, ustedes lo pueden hacer buscando la descendencia desde Adán hasta Abraham, con los hijos que fueron naciendo, y ustedes lo pueden sacar en el libro de Génesis, si se toman eso a estudiar. Desde Abraham hasta Jesús hay otros 2000 años. O sea que el Antiguo Testamento habla de 4000 años antes de Cristo. Entonces, Moisés fue después de Abraham.
en la época de 1400 años antes de Cristo. Entonces, ¿Moisés tiene algo que ver en el libro de Génesis como tal? No. ¿Conoció a Noé? No. ¿Ya? Pero ahí está, sabemos de que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces el Pentateuco fue escrito por Moisés, en donde Dios le dio todo lo que tenía que escribir. Entonces el Pentateuco es conocido por los judíos bajo el nombre de la Torah. El Corán es el libro musulmán. Pero los mismos judíos tienen otro libro que se llama Talmud. Anoten todo eso para que ustedes vayan aprendiendo en esto. El Talmud es lo que le llaman la Torah hablada. ¿Qué hablada? Porque los judíos dicen que Moisés no terminó de escribirlo todo. Y que es lo que se transmitió de boca a boca y que está recopilada en el Talmud. Pero eso no es así. No podemos agregarle eso, ¿ya? Aunque sean judíos y lo digan. Entonces ustedes escuchen de dónde son las bases de las interpretaciones que les dan a veces cuando miran películas y que les dicen que es bíblico y que encontraron en esto. Porque nosotros solo tenemos que basarnos en la Biblia. ¿Ya? Pero ver que vaya de acuerdo a lo que dice la Biblia. Claro, podrá haber historia y sacar adentro de esto. Pero, por ejemplo, así me preguntaban, la mamá de Moisés estaba viva. Ok, yo no sé si hay, yo me fui a buscar a Josefo y no me habla nada en relación a eso. No sé si habrán algunos otros libros de datos, pero solo con esto. Moisés cuando llega al faraón, ¿qué edad tenía Moisés? Y eso lo sabemos por la Biblia. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando se presenta delante de faraón? Sí, no sé quién levantó la manita por ahí. 80 tenían. Exactamente. A los 40 años él huye de Egipto y pasa 40 años en el desierto y regresa a los 80. La película no lo pone de 80. Ok, ya. Entonces son esas cosas. Y la mamá, mucho menos. O sea, si estaríamos hablando de 80 Moisés y la mamá, no vamos a decir que no pudiera estar viva, la que lo adoptó, la hija del faraón. Pues tendría que tener más de 90 años, poniéndola así fácilmente 16. Por ejemplo, ¿cómo les ponen ahí que en el Nilo cómo encontró a la hija de faraón? Porque había abortado. Eso es mentira. No dice la Biblia que la hija de faraón estaba ahí porque había abortado y perdido un orfanato. Habla, la Biblia lo dice, que estaba ahí, que iban al Nilo a bañarse, y fue una de sus esclavas la que acercó y tomó el canasto de lo que estaba ahí. O sea, muy bonito les pueden poner y se sienta bonito lo que les dice la historia, pero si ustedes no van a la Biblia, se les va a quedar muy bien así y van a dar esa forma de que cómo fue, y no es así. Bueno, pero yo no les voy a decir porque si no les voy a contar, analicen toda la historia cuando miren así. Entonces, por eso les digo, en esta razón, por esa razón, es que cuando nosotros hablamos de Dios que conocemos, que en Él no hay error y todo, vemos nosotros entonces lo que dice Judy. Cuando ustedes leen la palabra, se arrepintió, en las traducciones en esto es, Él le dolió en su corazón, porque Él no ha cometido error, lo hemos hablado. Dios desde un principio sabía que el hombre iba a pecar. Desde un principio habla que Cristo había sido preparado antes de la fundación del mundo. Aunque hagamos las preguntas, ¿por qué entonces Dios colocó al hombre? Porque esa es su soberanía. Ese es el atributo de Dios, en donde no somos nosotros quién para altercar con Dios, que por qué hace las cosas como Él las hace. ¿Quién le va a decir eso a Dios? Es lo mismo que le dice Dios a Job, y en muchas partes en la Biblia nosotros encontramos esa cita. Dios hace como Él quiera, pero no pensemos en un Dios humano, un Dios que hace a su antojo, sino un Dios sabio. ¿Qué cosas que nosotros no entendemos? Así podemos entonces nosotros comprender Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todo ayuda bien. Todo, no está hablando en unas cosas y otras, no. En el mismo dolor, en las mismas alegrías, en las victorias, en las pérdidas, lo que ustedes quieran. Si amamos a Dios, encontramos el bien. Por eso hemos hablado,
No sé más que en las tribulaciones que hemos dicho, en las tribulaciones encontrar el bien. No es que sea fácil, pero ¿cuál es el bien que hay en la tribulación? Y es algo general para todos nosotros. Al ser probados, que Dios nos encuentre con agrado en relación a nuestra fe y saber nosotros que Dios tiene propósito en cada uno, porque nosotros no estamos viviendo para esta tierra. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si es tanto el afecto que nosotros tenemos, es porque tenemos que preguntarnos, ¿estamos tan arraigados a este mundo cuando la misma Biblia nos habla de que los hijos de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos? Nosotros solo somos de paso aquí, no tenemos que arraigarnos a este mundo, para nada. ¿Ya? Ok, entonces, empieza a multiplicarse y entonces, ¿con qué lo destruye? Como dijo Evelyn, con un diluvio. Cuando Dios es sacado de la vida y del hogar, la mundanalidad, la sensualidad, el odio y la violencia empiezan a infiltrarse en el hogar y en la sociedad. Hoy estamos viviendo en ese tiempo de la historia que Cristo predijo en Mateo, leámoslo, Crisel, Mateo 24:37. Buenas tardes, Brenda. Van por la lección 7, pero ¿qué pregunta? Seguimos en la 20. Lección 20. Pregunta 20. Sí, casi ya al final. Gracias. Muy bien. Mateo 24:37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Ok, entonces viene uno y dice, ¿cómo en los días de Noé? ¿Qué tendríamos que ir a hacer? Ir a Génesis, en el principio, y cómo era en los días de Noé. Hoy hay una rápida decadencia de la moralidad y cada generación se está volviendo progresivamente peor. En los días de Noé eso pasó. Nació Noé, pero vemos qué pasó en la tierra, que llega al punto en donde estaba tan multiplicada la maldad que Dios decidió destruirla con agua. Aquí hay muchos, como les digo, uno puede empezar a hacerse las preguntas porque miran películas que hacen y que, por ejemplo, y oigo predicadores y a veces yo investigo, claro que no vamos a decir, ¿cuánto tiempo tomó en hacer esa arca? No sé si tendrá... No fueron 100 años. Alrededor de 100 años, exactamente. Entonces viene, porque algunos ponen, y les digo, vienen y que Noé estaba predicando y que la gente se burlaba y no creía. Todo eso no está en la Biblia. Que uno diría, bueno, 100 años está construyendo una arca, la gente miraba, sí, hay una lógica, si no hayan visto llover, si nada para ellos, ¿por qué estaba haciendo eso Noé? No cabe la no posibilidad de decir que le preguntaran, estamos, claro que sí. Ahora, pregunto, o vayan ustedes a ver en eso, ¿Dios mandó a Noé a que predicara para que se arrepintiera? Solo les hago la pregunta y espero que la vayan a investigar. Tienen que ir a leer eso, ¿ok? Miren eso. Dios le dijo a Noé que predicara para que se arrepintiera. Esa es mi pregunta para con ustedes y la buscan en la Biblia. Para el siguiente lunes. Perdón, Brenda, ¿puedes repetir la tarea? Gracias. Si Dios le dijo a Noé que predicara para que se arrepintiera. ¿Ok? Sigamos entonces. Pregunta 21. Tengamos cuidado porque ¿cómo es el pecado según Hebreos Carelli 3:13? Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Entonces, ¿cómo es el pecado? ¿Qué colocarías ahí con esa cita? Engañoso. Exactamente, engañoso. Es que era lo que decía, a veces las personas como pretenden a veces ver el pecado en una manera, ¿por qué pecamos? Porque no solo porque la naturaleza humana está destinada a eso, porque nacemos nosotros con ese pecado original, pero el engaño en el pecado, que por eso Satanás, eso fue lo que hizo con Eva, engañarla con que Dios ha dicho. Se recuerdan en la tentación para con Jesús, en teología, si en verdad eres hijo de Dios, o sea, le gusta tentar y provocar para ver que no es así como le dice. Y a veces nosotros podemos caer en ese pecado para, como decir, bueno, puede ser cierto como no puede ser cierto, pero nosotros tenemos la verdad absoluta que la tenemos en la Biblia y que por eso tenemos que investigar. Entonces, es engañoso y cauteriza el corazón. Pregunta 22. Jehová menciona en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre. Yuri. Le voy a leer donde dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, la respuesta sería, no contenderá para siempre. Exactamente. Si se dan cuenta, aquí ya empezó a bajarle los años Dios al hombre. En donde por esa razón, entre más vivían, más pecaban. ¿Ya? Aunque Dios, Araceli, ¿verdad? Aunque Dios es lento para La ira. ¿ok? Su paciencia tiene límites y cuando las personas cruzan la línea, ya no hay retorno. Araceli, no debemos asumir que la misericordia de Dios es Por siempre. Fíjense que aquí no van a equivocar las palabras, para siempre y por siempre, ¿ya? Porque Dios para siempre es misericordioso, pero por siempre en el punto que uno crea que siempre va a recibir la misericordia es lo que tenemos que tener cuidado. Porque Dios, parte de sus atributos es ser misericordioso, pero asumir que la misericordia de Dios es por siempre, que siempre vamos a tener misericordia a pesar de, la misma Biblia nos enseña que también ha puesto límites. Ha sido grande en misericordia, lento para la ira. Recordemos que cuando vino el diluvio, fue como vino Araceli. De repente. Exactamente. Y a las personas se les fue anunciado por no Creer. Exacto. ¿Y cuántos se salvaron? 8 nada más. Muy bien. Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Leamos el 6:8, Araceli. 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok. Entonces vemos nosotros, todo eso es lo que nos está contando dentro de la historia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa gracia lo que recibió fue el salvarse del diluvio. Hoy nos estamos acercando al tiempo de la gran tribulación. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ser guardados? Este libro, no sé si lo anoté o no lo anoté. Sí. Este libro lo creé en el 2017. Estamos hablando 7 años. Hace 7 años que estudiaron esto y la pregunta es lo mismo. ¿Ya? Nos acercamos cada vez más a la gran tribulación. ¿Cuándo va a ser? Hay una lógica. Desde que Jesús ascendió y sabemos dentro de las señales, cada vez se acerca más a la gran tribulación. Pero es lo mismo que decimos, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Él es un eterno presente. Para Él el tiempo que para nosotros puede decir mucho, pero nada es comparado con una eternidad. Entonces la lógica, cada vez que sigan pasando los años, claro, nos estamos acercando. El Señor dio las señales antes del fin, pero no sabemos exactamente cuándo va a pasar. El punto es que ¿va a pasar o no va a pasar? Sí va a pasar. Pero lo que el Señor quiere es que estemos preparados en cualquier momento. ¿Ya? Pregunta 23. Cuando Noé salió del arca, fíjense que ya pasamos ahora, si por eso les digo, si ustedes tienen dudas en algo que hayan leído de eso, tienen que preguntar, porque esto es un resumen, no estamos leyendo versículo por versículo. Y aquí ya nos sentamos de que todo lo que pasó en el diluvio, cuando lo creó, y por eso la pregunta que les dije para el próximo lunes, quiero que la investiguen. Cuando Noé salió del arca, literalmente, Andreita heredó. ¿Qué fue lo que heredó? Buenas tardes. La tierra. Exacto. Heredó toda la tierra. No habían más que ellos 8. ¿Sí? Pero recordemos que hay requisitos que cumplir para ser guardados en tiempo de juicio. Todas las promesas, Andreita, de Dios tienen. Ahí me quedé. Aunque, ok, y te voy a decir una cosa, aunque nosotros ponemos ahí todas, yo diría más que todas, la mayoría, porque hay promesas que Dios ha determinado, sea lo que sea. Pero las promesas, cuando nosotros hablamos del punto que nosotros tomamos, para poder tener una promesa, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Algo que Él ha puesto. Entonces, si nosotros tenemos que realizar algo, ¿qué significaría eso? Que comience con C. Como un cumplimiento, ¿no? Más que cumplimiento sería que se lleve a cabo para tener, digamos, Constancia. por ejemplo, te voy a poner un versículo del Nuevo Testamento. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuál es la promesa? Que todo será añadido. Ok. Y entonces la primera parte, ¿qué la miras tú? ¿Qué es lo que está pidiendo? Buscar primeramente el reino. Entonces, ¿eso qué es? Si algo Bien. Él está pidiendo, empieza con 6 y Constancia. Constancia no. No. Cuando tú le dices a tus hijos, yo te hago esto, pero si haces eso, ¿qué es lo que les estás haciendo a tus hijos? ¿Los estás condicionando? Exactamente. Eso es lo que pasa con la mayoría, entonces, de las promesas. Y es lo que tenemos que analizar. Porque a veces, muchas veces, hasta cuando encontramos promesas, la mayoría de ellas tienen condición. No es solo, ay, qué bonita promesa, pero ¿cuál es la condición que Dios permite? No es solo por así, ¿ya? Entonces viene, y es lo que tenemos que aprender nosotros hasta cuando leemos dentro de las promesas que encontramos en las Biblias. Al estudiar el libro de Génesis, debemos ver que no se encuentra en orden cronológico perfecto. Por ejemplo, en Génesis 9:29 se registra la muerte de Noé. Y en los capítulos 10 y 11, él aún está vivo. ¿Ya? Aunque ustedes digan, entonces qué difícil, yo se los he dicho. Si uno quisiera colocar en orden cronológico, claro que lo puede decir. Eso es un estudio que se puede hacer, decir, bueno, ordenélo. ¿Cuánto llevaría? Años. Pero por algo se empieza, si en dado quisiera. Pero si no, de todos modos, cuando se esté estudiando la Biblia, por eso deben de saber ustedes y colocarlo en ese orden para tener su comprensión. Si no, por eso nos perdemos. ¿Ok? Aquí ya se las pusimos un poquito entre comillas, facilito, pero es lo que ustedes deben de entender, que no está en orden cronológico. Igual, los libros no están colocados en orden cronológico. Todos los libros. Entonces, eso es algo que se debe saber. ¿Sí? Pregunta 24. ¿Cuántos años vivió Noé después del diluvio? Leámoslo, por favor, Carely, Génesis 9:28.
Génesis 9:28 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los, solo 28 horas, 350 años. Ok. Fíjense, después del diluvio vivió más de 3 siglos. ¿Eh? Ok. Esto fue cerca del nacimiento de Abraham. O sea, cuando Abraham iba a nacer, si uno va a la lista de genealógica, a Noé estaba cerca de eso, o sea, por la edad todavía que vivió. Pero ustedes se recuerdan que dentro del diluvio había determinado Dios que vivieran 120 años, pero a Noé lo dejó vivir 350 años más. ¿Qué queremos ver en eso? O sea, Dios también, Él puede hacer como Él quiera. ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, es como que leyéramos el Salmo 90 y dice, los años del hombre son 70 y con dolores 80. Ok. ¿Qué pasa con los que se pasan 90, 100, 105? Que Dios se equivocó, no está cumpliendo. No está diciendo que Él estableció como una línea inquebrantable que el hombre lo más que tiene que vivir son 80. No dice así. Pero si nosotros nos vamos a la regla, vemos nosotros qué pasa ya después de los 70 años. Si hay algunos ya con 50 están con muchos achaques, ¿ya? Pero vemos nosotros que Dios ha determinado ese tiempo y le ha cortado al hombre por qué razón, por lo mismo que estamos comprendiendo. Más años tiene, más se puede multiplicar la maldad. ¿Ya? Ahora, hay quienes mueren, han nacido, nomás nacen y mueren. Entonces no es una ley que Dios haya establecido que todos los hombres tengan que vivir 70 años. Sino habla dentro del Salmo que eso es algo que Dios había determinado, que el hombre, ese es un promedio que podríamos dar nosotros, regido por Dios, porque ya no ha habido nadie que viva como vemos nosotros antes del diluvio, que el que más vivió fue Matusalén. Cuando entendemos nosotros esto, entonces podemos entender en el milenio, porque a veces está la pregunta, ¿en el milenio podrán vivir más de 900 años? Y la respuesta que es, sí. Eso fue al principio. Y nos habla que es lo que va a ocurrir en el milenio, aquel que no obedezca a Dios. Porque el milenio no se trata de una democracia, sino de una teocracia. Muy bien. Entonces, dice, en el capítulo 10, vayan ustedes al capítulo 10 de Génesis, se enumeran los descendientes de los 3 hijos de Noé. Y el mundo fue repoblado por estos 3 hijos. Ahí tenemos los 3 hijos de Noé. Leámoslo por favor, Andreita. 10:1. 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahí está. Y ahí entonces si uno va a estudiar, puede sacar esa línea genealógica de los 3 hijos de Noé. Entonces, Andreita, 25. ¿Eran todos los habitantes de la tierra descendientes de Noé? Sí. Ahora ve al 11:1. ¿Perdón? Ahora al 11:1, Génesis 11:1. Sí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si vemos el 10, pasando al 11, que es lo que nos habla, son las descendencias de los hijos de Noé, okay, que vemos que la tierra se llenó con los 3 hijos de Noé. ¿Eso qué indica? ¿Que nosotros somos descendientes de Noé? Claro que sí. Somos ya vieron, ya se les pasaron los 6,000 años, ya para usted ya no. Claro que sí. O sea, nosotros descendemos desde Adán, ¿ya? No hay otro nosotros. Ahora, ¿de cuál de los 3 hijos? Eso es otra cosa. Ya lo hemos hablado, que según viendo las líneas y los historiadores y los tecnólogos hablan que, pues esta parte de nosotros sería de Jafet, pero bueno, eso se investiga. Pero la pregunta generalizada, ¿descendemos de Noé? Y la respuesta es sí, porque tenemos que ver con alguno de los 3 hijos, con lo cual
la tierra se llenó. Al ver nosotros el versículo 1 del capítulo 11, ok, ahí dice que había una sola lengua. ¿Por qué? Porque Noé llenó con solo sus 3 hijos. Entonces, ¿qué iban a hablar? Ellos no inventaron las lenguas. No habla la Biblia en eso. Entonces, por tanto, había una raza y un lenguaje universal. ¿Ya? Por eso les digo, ya cuando la misma ciencia les habla que el hombre cavernícola no hablaba, que era mudo, que con señales, donde nosotros sabemos que no es así. Desde que el hombre fue colocado en la tierra, pregunto, ¿ya tenía el lenguaje, sí o no? Desde que Adán fue colocado, Adán hablaba con Dios. ¿Cuál era el idioma que se hablaba? ¿Qué responderían ustedes ante esto? El arameo, tal vez, arameo. Pero ahí está el punto. Tú estás diciendo y tal vez, que el tal vez. Ese es el punto. ¿Dónde saben ustedes? Nos dicen ahí cuál es el idioma que se habla. No. Si piensan ustedes por el pueblo que escogió, acuérdense que escogió al pueblo de Israel después. Y ellos hablaban hebreo. Pero Abraham, ¿de dónde venía? ¿Del Edén? No, Abraham, no Adán. Ah, perdón. De los caldeos. De Canaán. Ah, bueno, no, ahí llegó. De Ur de los caldeos. De uno de los caldeos. Ok, Ur de los caldeos, ¿qué país es? Aquí les voy a llevar con mi historia, por eso les digo, eso tienen que ir a pedir. Es Babilonia. Babilonia, no, Palestina es lo que ustedes están viendo en teología, pero Babilonia, ¿ya? Entonces, recuérdense que cuando en la historia le lleguemos a Daniel le cambiaron el nombre por un nombre caldeo. ¿Cuál fue el nombre que le cambiaron a Daniel? Belsasar. Exactamente. Belsasar, ¿ya? Era un hombre caldeo. Pero entonces, ahí se dan cuenta entonces. Para en ese entonces, o sea, ya habían otros idiomas. Ahí es donde nosotros, por eso, la pregunta de la primera mención, ¿ya? Ahí es donde podemos hacer, porque viene en el 11, cuando ustedes están en Génesis 11, ahí todavía hay una misma lengua. Todos hablaban una misma lengua, ¿ya? Entonces dice, había una raza y un lenguaje universal. Se encontraron unidos con un propósito al hacer una ciudad y una torre que llega, ay, yo no sé por qué, ahí ¿a ustedes les aparece así su lección? Que llegara al cielo. Ajá, llega al cielo, pero yo siento que eso está muy cortante, no sé por qué. Porque cuando estamos, porque estamos en el capítulo 11, sí, la torre. Entonces, estando en el capítulo 11, entonces ahí se encontraban unidos con un propósito, de hacer una ciudad y una torre que llegara al cielo. ¿Bien? Y Dios dijo, ¿qué dijo Aida en Génesis 11:6? Nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Por tanto, el Señor tuvo que intervenir. Así. O tengo que leer. Exactamente. 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Muy bien. Fíjense que, como les digo, vamos aquí muy en resumen todo eso, porque ¿en dónde se encontraban ellos en ese momento geográficamente? Y eso está en el versículo 2 del capítulo 11. La tierra de Sinar. Ok. Y Sinar, no la vayan a equivocar con el monte Sinaí. Aunque a veces, por eso les digo, son nombres, hay que tener cuidado. La tierra de Sinar es lo que estamos hablando del área de Babilonia. ¿Sí? Entonces ellos querían hacer, ya contestaste entonces ahí, Aida, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Por tanto, el Señor tuvo que intervenir e imponer más límites sobre el hombre y para disipar sus propósitos
efectos combinados de hacer el mal. Porque Dios, ¿qué es lo que les había determinado? Que llenaran la tierra. Eso es lo que Dios había determinado. Pero ellos no. A veces uno diría, ay, pero es que ellos querían estar unidos. Es que no es lo que ellos querían, aunque uno podría decir, pero qué mal hay. Eso es el punto que tenemos que aprender, que en la Biblia no es lo que nosotros pensemos que es lo que debería hacer, porque no podemos decirle a Dios qué es lo mejor que debería hacer. Es hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Por eso es que nosotros muy fácilmente a veces decimos, sí, queremos vivir en la voluntad de Él, pero sinceramente aceptamos la voluntad de Él. O decimos, sí, Señor, tu voluntad, pero ¿por qué nos hace esto? Yo quisiera esto. Y a veces cuando hablamos y hacemos las oraciones, Señor, que abra las puertas que nadie cierra, o cierra las puertas que nadie abre. Y viene y el Señor cerró la puerta y no nos parece la puerta que cerró. Esa queríamos nosotros que Él abriera. Y entonces empiezan a quedar, bueno, pero ¿por qué Dios hace eso y por qué no el otro? Empezamos a tener, por eso tenemos que conocer al Dios que estamos hablando en la Biblia, en el cual si vivimos rendidas a Él, Él sabe lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Y eso que se requiere, fe. Ese es el punto dentro de la fe. Entonces, pregunta 26. Conscientes de que el mundo entero había sido borrado del mapa por el juicio de Dios, o sea, con el diluvio, ¿qué aprendió la humanidad del diluvio, Rosario? Buenas partes, nada, no aprendió nada. Exactamente, nada. Esto es lo principal que la historia nos ha enseñado, que no hemos aprendido nada de la historia. Las nuevas generaciones después del diluvio se apartaron de Dios rápidamente. A veces hemos visto, la historia tiende a vernos, nos ha mostrado, el hombre ha visto qué es lo que consigue con las guerras, con el... ¿Qué aprende? No, vuelven a cometer las mismas cosas. Todo por eso tenemos nosotros, por la maldad. El hombre por sí mismo, y es lo que hablamos, el hombre no va a poder cambiar el mundo. El hombre por sí mismo no puede cambiar. Por él mismo no puede. Entonces, pregunta 27. Vamos a ver. Andreita, la ignorancia no es el problema. Si no, ¿qué pondrías ahí? Sigamos que el hombre no aprende cuál es la actitud que hace al no querer hacer lo que Dios dice, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? Es la rebelión. Exactamente, exacto. No es el problema la ignorancia, sino la rebelión. En general, el hombre no ama la verdad. Miremos Andreita, Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué amaron más los hombres? Las tinieblas. Exacto. Amaron más las tinieblas que la luz. Y las personas quieren disfrutar sus pecados, pero aún así tener paz. No puede. Ya. Por eso es de que cuando muchos hablan en eso de Juan 3:16, en donde de tal manera amó Dios al mundo que envió, ok, el amor de Él hace venir al mundo para salvar lo que se había perdido. Todo el mundo está condenado. Dios no miente, por eso cuando habla en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos. Romanos 3:10 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Tal vez algunos dirán, no, pero yo conozco cuentas buenas, pero ni una persona, por buena que sea, es 100% buena. Ustedes conocen los pensamientos de las personas buenas, porque nadie puede conocer los pensamientos de nadie. Entonces, dirán ustedes que hay personas que no tienen maldad, eso sería ya una mentira, porque por muy buena que sea, todos los hombres hay maldad, y hay maldad desde que nace, porque la misma desobediencia hace que hagan el mal, ¿ya? Al hablar en la maldad es hacer el mal.
Porque un niño tan pequeño son buenos para pelear. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué responden? Porque muchas cosas que ya es parte de la naturaleza. Y por eso debe de ser enseñados en el amor de Dios. ¿Ya? Pero aquellos que no conocen a Dios, ¿cómo enseñarán a sus hijos? Podrán enseñarles una moral que el hombre ha limitado, pero una moral que hoy vivimos en una moral, si la queremos elegir por el hombre ha desvirtuado la moral, cuando nuestra base tiene que ser la Biblia. ¿Ya? Entonces dice, la vida de Abraham la podemos leer en Génesis, ahí se dan cuenta, del 12 al 25, cuando tengan tiempo. Después, ya ahí, fíjense que hablamos, ya nos fuimos a Abraham, dejamos a Noé. Entonces, si yo hablo la regla de la primera mención con los idiomas, ¿en qué momento se establecieron los idiomas? ¿Cuándo fue? En la Torre de Babel, en Génesis. Ajá. Pasé aquí. Lo que acabamos de leer, el último capítulo donde dice en Génesis 11. En Génesis 11, ajá. Sí. ¿Qué versículo? 8 y 9 tal vez, que son los últimos donde Dios ya les hace que se confundieran sus lenguas. Ok. Del 7 al 9. Ok. Ahí viene, dice, confundir su lengua. Entonces, si nosotros, viendo la hermenéutica, podemos contestarnos en dónde surgieron los idiomas. En la Torre de Babel. Ese fue el principio, cuando hacemos la ley de la primera mención, el principio, la primera mención. Y es ahí donde encontramos que ya empiezan a haber diferentes lenguas. Antes del capítulo 11, todo era una misma lengua. Los descendientes que venían de Adán con Caín y Abel, con Caín y Set, hablaban una misma lengua. ¿Ya? Tenemos toda la línea que no, eran la misma lengua. Viene el diluvio, solo se salva Noé con sus hijos y sus esposas, la misma lengua. Pero luego viene, ¿cuál fue la línea de los 3 hijos de Noé en donde se desviaron y querían hacer la Torre de Babel? ¿Cuál de las 3 líneas? ¿Sí, Andreita? ¿Sería Cam? En Cam. Esa es la línea donde viene la descendencia, que no es que esté aquí en el 11, sino lo encuentran más adelante. Y ese es el punto que estamos diciendo. No está escrito todo cronológicamente. Ustedes van más adelante y cuando llegan adelante se van a poder hacer un retroceso. ¿Ya? Si lo quieren ubicar. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando vemos dentro de las genealogías es que en este capítulo 11, la Torre de Babel, habían pasado 5 generaciones después del diluvio. Por lo general se habla que una generación empieza con 40 años, por lo general. ¿Okay? Entonces, llegamos al capítulo 12 en la vida de Abraham. Y la vida de Abraham la podemos leer en Génesis del 12 al 25. Después del juicio del mundo por un diluvio y de la rebelión de la Torre de Babel, después del diluvio, Dios anheló empezar una nueva nación. Para empezar esa nueva nación, Dios buscó a un hombre cuyo corazón fuera perfecto hacia él. Así encontró a Abraham, quien más tarde fue llamado el amigo de Dios. Pregunta 24. La verdad importante acerca de la nación Israel es que apuntó a una nación mucho más grande, la iglesia. ¿Ya? Por eso es que cuando ustedes tienen en la hermenéutica que viene Israel, ¿qué parte de la regla es esa que habíamos hablado en la hermenéutica con Israel? El Israel natural simboliza a la iglesia, o sea, simboliza, no es el Israel natural. La iglesia no somos el Israel natural de Dios. ¿Quién es el Israel natural de Dios?
el pueblo descendiente de Jacob, las 12 tribus. Ese es el Israel natural. Entonces, era lo que hemos hablado. Tenemos de entenderlo muy bien porque al argumentar con nuestras reglas que tenemos, podemos darnos cuenta entonces, al ir estudiando las promesas que son de ellos y no pertenecen a nosotros. Las leyes que son de ellos, que ya no están obsoletas, pero que debemos de comprenderlas porque hay una enseñanza. Ese es el punto. Al conocer a un Dios que no ha cambiado, que así como escogió a un pueblo, como enseñó y está escrito para amonestarnos a nosotros, para aprender de ellos. Pero no podemos sacar la Biblia fuera del contexto de lo que a mí me agrada. Y vivo repitiendo esto porque nos gusta mucho promesas del Antiguo Testamento, hacerlas apropiarnos como que fueran para nosotros. Y por eso perdemos lo que estamos en la gracia de lo que Dios ha dicho para con nosotros. ¿Ok? Entonces, Israel es que apuntó a una nación mucho más grande, la iglesia. Y en Primera de Pedro 2:9, ¿qué es lo que dice Rosario? Primera de Pedro 2:9. Muy bien, ahorita te lo leo. Gracias. Primera de Pedro 2:9. Dice el pueblo de Dios, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Muy bien. Entonces, Rosario, la iglesia misma es llamada una nación santa. Exacto. La iglesia está compuesta por personas de fe que provienen de toda nación, pueblo y lenguaje. Como por eso les decía, si bien nosotros descendemos de Noé, claro, pero cuando empiezan ustedes a estudiar el pueblo de Israel, de los 3 hijos de Noé, ¿de dónde desciende? Exactamente, Andreita. De Sem. ¿Sí? Sem, no Sem. Y por eso hasta todo eso es importante que usted sepa, porque cuando a veces uno, les he dicho, a veces oyen noticias y todo, y vemos en la historia el antisemitismo. ¿Por qué? Porque cuando hablan de eso están hablando de Israel, porque Israel desciende de Sem. O cuando dicen antisionismo, porque ellos fueron establecidos en el Sión. ¿Ya? Está ese Sión terrenal, que ¿dónde está? Está en Jerusalén. ¿Ya? Es literal donde está en esto. Ahí es donde vemos nosotros la historia cuando la Palestina que ustedes están estudiando en teología, todo eso Dios les había dado y tienen que estudiar dentro de la historia que Dios les había determinado que tenían que sacar a todos los que estaban habitando esa tierra cuando Dios los saca de Egipto, pero ellos no obedecieron. Y esos son de las consecuencias que aún siglos de siglos siguen ellos, pues, ¿qué diría yo? Siguen, ¿cuál sería la palabra? Cosechando de lo que ocurrió como tal, por la misma desobediencia para con Dios. Entonces, pregunta 29. Todo en la nación de Israel del Antiguo Testamento contiene un significado espiritual y es una contraparte de la iglesia del Nuevo Testamento. Necesitamos familiarizarnos con el Antiguo Testamento porque, ¿qué dice Judy Romanos 15:4? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok. Entonces, ¿por qué se escribieron antes entonces estas cosas? Para nuestra enseñanza. Exactamente.
Por eso es que hemos hablado que el Antiguo Testamento no es tampoco obsoleto, ni es a esta parte sí, no. Todo tenemos, por cierto, me estaba acordando que mi mami me dijo, no sé si algunas ya van por ahí, pero que ella misma me dijo, y a todas les pasa, el libro de Levítico. El libro de Levítico dice, ay, es muy difícil, claro, y eso es, ahí van a ir viendo ustedes, o sea, vamos a ir comprendiendo parte en esto en sí. No es tanto que ustedes o que aprendamos nosotros literalmente las leyes que fueron para el pueblo, pero sí tenemos que comprenderlas en donde comprendemos un Dios que es un Dios de orden y que muchas veces hasta en eso podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando vienen las ofrendas. ¿Qué es lo que deben de aprender de las ofrendas en relación al pueblo? Desen cuenta que nosotros hoy entendemos y hemos hablado que para nosotros, cuando entramos en el libro de Corintios, que van a ir viendo, cuando Pablo habla, que si alguno va a ofrendar, ¿qué es lo que habla en relación a la ofrenda? Que ofrende conforme, ¿cómo propone? Su corazón. Y no, solo que es lo que pide, no con tristeza ni necesidad. ¿Sí? Ok. Ustedes van al Antiguo Testamento, el Levítico, y la ofrenda, Dios les determina al pueblo cómo quiere la ofrenda. Aquí viene, entonces uno diría, nosotros, como ya no estamos, nosotros no somos ese Israel natural, no es para nosotros. Pregunto, ¿el Israel hoy natural también está obligado a ese libro de Levítico? Y no es solo para que ustedes saquen suposiciones, sino si dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿por qué? Y la misma Biblia lo dice en qué momento. ¿Ya? Pero al no tener el conocimiento, por eso les digo, toman parte como lo que pasa a veces, y hasta el mismo pueblo de Israel pasa, que tienen con los rabinos. Y que a veces aquí viene, y hay aquí en Guatemala, esas escuelas rabínicas donde algunos que se judaizan, ¿qué les digo yo? Quieren vivir bajo los parámetros que dice Levítico y no pueden, porque ya los parámetros que Dios había establecido para con ellos en ese momento no pueden cumplirse. Es más, para la época de Jesús, todos los parámetros que ellos tenían ya no los podían cumplir tal cual. ¿Por qué? Porque ya habían sido conquistados por varios imperios en donde les cambiaron. Pero ahora, si ven dentro de la historia, ¿quién había permitido que fueran conquistados por estos imperios? El mismo Dios. Y lo estableció. Entonces son de las cosas que nosotros, por eso les digo, ¿por qué van a agarrar una parte sí o una parte no? Es entender la totalidad de la Biblia, lo que Dios ahora está determinando. Porque hoy por hoy, estando en la gracia, hizo de los dos, de los judíos y los no judíos, siendo nosotros los gentiles, un solo pueblo. Por eso es que habla que la circuncisión o la incircuncisión ya no vale. Es más, hasta el mismo Señor, si ustedes han leído, en Jeremías habla en relación a eso, a lo que el Señor quería, Dios hablando. En el Antiguo Testamento era la circuncisión también del corazón de ellos. Ya les había hablado sobre la circuncisión del corazón. Pero cuando no prestamos atención a eso, sino que a veces se quieren volver un poco, entre comillas, como legalistas, pero no podemos. La ley no es mala, pero no hay quien pueda cumplir toda la ley, ¿o sí? La ley lo que hace es evidenciarnos el pecado. Esto es lo que nosotros, por eso es santa. Muy bien. Entonces, ¿por qué se escribieron entonces antes estas cosas para nuestra enseñanza? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, Judy, tengamos una esperanza. Exactamente. Pero ¿cuál es esa esperanza? ¿Ya? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿En dónde está fundada? Si nosotros estamos conociendo al Señor, claro, nosotros sabemos y la esperanza es en esa eternidad, pero les digo, si vemos nosotros que Dios, habiendo escogido a Israel como tal, como pueblo natural suyo, ¿cómo fue? Ellos son esas ramas naturales.
nosotros los gentiles somos ese injerto. Y a pesar de eso, Dios no ha desechado a su pueblo, pero Dios no miente y no tiene por inocente al pecador. ¿Quién levantó mano por ahí? ¿Solo yo un pequeño? No. Bueno, sigamos entonces. Pregunta 30. En Génesis 12, por favor, Araceli, 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok. Nuevamente, solo quiero que me leas la primera línea de Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Ahí está. Solo eso a esa parte. Quiero que se den cuenta, y es importante, hasta por eso les digo cuando lean, no sé si tu Biblia así dice, pero díganme todas, ¿dice Abraham o dice Abraham? Abraham. Abraham. Es importante con sus lecturas que lean en esto bien. ¿Por qué? Porque hay un porqué. Si queremos entender, cuando Dios llama, lo llama y él está bajo el nombre de Abraham. Claro, es el mismo que después Dios le cambia el nombre a Abraham. Pero vamos en eso porque vamos a aprender. Entonces, en estos dos versículos, Araceli, ¿de dónde debe irse Abraham? De su tierra. De su tierra. ¿Y qué más? Y de su parentela y de la casa de su padre. Ay, presten esto bien atención, porque así fueron las palabras del Señor, que se fuera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Ok. ¿Y cuál era la promesa, Araceli? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muy bien. Antes de que Abraham pudiera recibir las promesas de Dios, él tuvo que separarse de muchas cosas en su vida. Dice, primero tuvo que separarse de ¿dónde? Primero se tuvo que separar de su tierra. Ok. Y ahí les colocamos en Ur. Ya saben ustedes que es Ur de los Caldeos. Luego de su padre. Pero la Biblia no dice su padre. ¿Qué dice? Dice, perdón, parentela. Yo puse padre. Ajá. Parentela. Y luego dice, y de la casa de su padre. Porque si lo vamos viendo, va de más a menos. ¿Ya? ¿De quién tuvo que separarse en Génesis 13? Leamos, Grisel, 5 al 9. Génesis 13, del 5 al 9. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, ¿de quién también tuvo que separarse? Se tuvo que separar de Lot también. Su sobrino. Exacto. De su sobrino. Ok. Fíjense que cuando uno ya va estudiando un poquito más detalle y si uno va analizando, viene y el mismo Señor le había dicho que se separara de su tierra,
de su parentela y de la casa de su padre. Y él sale con Lot, y su padre sale con él. Cuando uno mira el viaje, el padre de Abraham murió, no llegó a la tierra prometida. Vemos nosotros que cuando está con Lot, las dificultades que trae y se separa. O sea, solo vamos aprendiendo. O sea, Dios le dijo algo a Abraham y no lo llevó a cabo al principio, tal como Dios le había dicho, porque dijo que se aguantara. No estamos viendo tampoco que venga y que Dios lo esté condenando de nada. Pero vemos que era necesario porque, ¿qué pasó con esto? El estar al no cumplir lo que Dios ya había establecido, pues, Lot le fue un problema. Aunque podrían decir ustedes, pero qué mal hay si uno... Entonces eso quiere decir que nosotros no podemos ayudar o que venga a vivir un sobrino con nosotros, algo. No, esa no es la lección. ¿Cuál es la verdad principal ahí? Es obedecer a lo que Dios determina. En este punto era lo que Dios estaba diciendo, porque había una promesa para él, ¿ya? Y Dios lo que él determina lo lleva a cabo de alguna u otra manera, en donde a veces como nosotros no podemos saber más allá de lo que sí Dios sabe, ¿digo? Entonces ese es el punto de que lo que la Biblia, Dios ha hablado, y lo podemos ver nosotros en muchas cosas dentro de la historia en retrospectiva, del cumplimiento que se da. Entonces, vemos aquí que Dios hace y permite que se separe de Lot. Jesús dijo en Mateo 10:37 a Ida, Ya, perdón. 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Muy bien. Entonces, aquí es llenando esto. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, se dan cuenta aquí, Diego, si nosotros vemos y sacamos el versículo del contexto y decir, entonces aquí está diciendo que no hay que amar a nuestros hijos ni a nuestros padres, estarían equivocados. No está diciendo ahí, está diciendo que no hay que amarlos más que a Dios, por encima de Dios. El que ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí, no es digno. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que a Él hay que amarle sobre todos. Sobre el padre, sobre la madre, sobre el esposo, sobre el hijo, sobre la hija. ¿Ya? Ahí es donde vemos nosotros, por eso cuando hablábamos en esta situación que vieron con Lot en esa separación, era su sobrino, había muerto, o sea, él era huérfano. El hermano de Moisés había muerto y se lleva a Lot. Pero vemos que en ese momento, hasta vemos la actitud que tiene Abraham con respecto a su sobrino. Ustedes oyeron en donde, y sabemos la historia, que le da que para evitar de no tener conflictos, que escoja lo que él quiera. Porque el corazón de Abraham no estaba en las cosas materiales, oyó la voz de Dios. Entonces, vemos nosotros que Dios lo que quiere es que él sea, por eso su otro nombre es celoso, porque Dios quiere el primer lugar en todo, en todo. Entonces, Abraham tuvo que vencer donde Adán había fallado. Tuvo que elegir a Ida. Que elegir a Dios antes que su padre y a Dios antes que su hija. Sí, hija o hijo. No, y a Dios, porque estamos poniendo el ejemplo de Abraham, y eso tú ya lo sabes, a quién él tuvo. Dios antes, dice, tuvo que elegir a Dios antes que a sus padres, y a Dios antes que a su hijo o hija. ¿Qué hijo? No, porque él ahí no habla de hija. Abraham evidenció, ¿qué hijo fue el que él puso? Isaac. Exactamente. Isaac. Abraham es el ejemplo en donde él puso primero a Dios. Por eso dice, antes que a su padre, o sea, Dios lo manda a que tenga que dejar y se va.
el padre es el que se va con él. No estamos diciendo que le dice, regrésate. No, estamos viendo al padre y Dios determinó que viene y el padre murió antes. ¿Ya? Pero él obedeció a la voz de Dios. No se arraigó como algunos podrían decir. Es que dejar a padre y a madre. O sea, aquí no es el ejemplo. Entonces algunos cuando dicen, entonces yo me voy a otras tierras. Aparte sí se ha mojado por estar buscando, entre comillas, la situación económica, que eso no es algo, eso es otro tema que a veces uno puede discutir si va a entrar a la luz. Dios es lo que quiere, que la familia se separe. O sea, nosotros podemos contestar muy bien a la luz de la palabra, aunque venga y uno dice es que la situación económica, pero ahí está el punto. Dios no ha dicho que la familia se separe, Él quiere unidad. Pero viene, y si van ustedes en relación a Pedro cuando habla que ha dejado padre, madre, familia, y el mismo Señor dice que ellos van a recibir mayor recompensa cuando la causa es por el Señor. Eso es lo que tenemos que ver. Pero cuando la causa es por mis deseos, por mis mejoras, por como una vida, porque esa es la justificación, por darles una mejor vida, entonces viene un padre que está afuera. ¿Cómo va a disciplinar a sus hijos? Cuando es parte de la responsabilidad del padre y de la madre. Claro, si llega a fallecer, pues de dentro de la voluntad, Dios es padre de huérfanos, de viudas, Él los va a cuidar. Eso es algo que también nos enseña la Biblia. Pero les digo, al ir en eso, nosotros podemos tener la respuesta dentro de la Biblia de lo que tenemos que hacer, y muchos, por eso era lo que cuando uno oye personas, me recuerdo una vez, les comenté a alguien, cuando una vez aquí en la célula teníamos presencial a alguien pidiendo oración por su hijo, y por eso hay que saber, a veces decimos, sí, sinceramente hay que saber por qué estamos orando, porque no sabemos ni lo que, si la gente no quiere decir el por qué, solo Dios sabe, entonces mejor hacer nuestras oraciones, Señor, ya que tú sabes, que sea conforme a tu voluntad, porque ustedes no saben por lo que a veces las personas cuando uno dice, miren, Dios sabe y solo oren. No sabemos. Esta mujer cuando pidió oración sí le preguntamos, porque ella decía al día siguiente iba para los Estados Unidos. Pero ¿cómo iba a los Estados Unidos? Mojado. Y entonces viene, ¿sería correcto orar por él para que llegue bien? No, porque no está haciendo bien las cosas. Exactamente. Yo no dice, pero es que se dan cuenta. Pueden argumentar, pero la Biblia nos habla. O sea, está transgrediendo la ley. Pero es que aquí no encuentra trabajo. No, ese es el punto. La Biblia dice que Dios nos va a dar de lo que necesitamos, pero que lo busquemos primeramente a Él. Y el buscarlo primeramente a Él no quiere decir, si yo voy todos los domingos a la iglesia, eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es conocer a Dios para vivir en Él. Entonces, sabemos que dependemos de Él y Él tiene cuidado de nosotros. Él mismo lo dijo, miren a las aves, no trabajan y Dios las cuida. No valéis más vosotros que ellas. Aún entre las necesidades de la misma historia, si ustedes miran las esclavitudes que hay en eso, en medio de esto, Dios puede tener el cuidado que Él quiera. Y si Dios decide que ayunen, pues ayunarán. Hasta donde, o sea, cuando dependemos verdaderamente de Él, Él tiene cuidado de nosotros. Pero es que es muy fácil, yo sé que es decirlo, pero es lo que dice la Escritura y lo que tenemos nosotros que aprender, para que cuando nosotros demos una respuesta, cuando las personas vean, tenemos que dar la respuesta de lo que dice la Biblia y no lo que las personas esperan escuchar. Yo me recuerdo que una vez hasta una señora también hizo lo mismo en la radio cultural, pidiendo eso. Y cuando, ¿quién es el que ora, don? ¿Quién es el que ora los personajes? ¿Quién? Jeremías. Hermano Paco. Jeremías, claro, ¿verdad? Es que son todos los que... El mismo, cuando hacen las oraciones, ¿verdad? Entonces, él mismo se lo deja así al aire que estábamos oyendo ahí, le dijo que no podía orar por eso. ¿Ya? ¿Qué va a orar? Uno dice que, pero es que le vaya bien. Que le vaya bien haciendo algo malo. Claro que la misericordia de Dios habrá, pero no hagamos cosas de que sabemos que Dios no está viviendo.
¿Ok? Muy bien. Entonces, pregunta 31. La tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham, ¿qué dice Mami Génesis 12, del 1 al 5? Dice, del Génesis 12:1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta el 5. Ajá. Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán al encaminarse hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán. Bien. Entonces, al leer todo esto, mami, la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham era la tierra de Canaán. Canaán. Pero no se convirtió en su herencia sino hasta que Josué trajo a sus descendientes a través del Jordán 400 años después. Pregunta 32. Yuri, Abraham fue el padre de la nación de Israel. La vida de Isaac, Jacob y sus 12 hijos, que ustedes pueden leer desde el capítulo 17 hasta el 50, son los años embrionarios de la nación recientemente concebida. Si nosotros vemos entonces, ¿por qué la línea viene y cuando ellos hablan de los patriarcas empieza con Abraham? Acuérdense que Abraham tiene genealogía no solo en Isaac, sino también en Ismael, pero el hijo de la promesa no era Ismael. Entonces, pregunta 33. Dios le promete a Abraham que su simiente sería numerosa. Tiempo después, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a quién. ¿Qué dice Carelli, Hebreos 11, 17 al 19? Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, al leer en esto, Dios le pidió a Abraham que sacrificara ¿a quién? A su hijo. Pues él creyó que Dios era poderoso ¿para qué? Para levantar entre los muertos a su hijo. Exactamente. Aquí si nosotros vemos dentro de la historia, al leer en Génesis, la historia de Abraham cuando Dios le pide a Isaac, lo hemos hablado, Abraham no argumenta con Dios. Por eso es que Abraham es el amigo de Dios, el padre de la fe, porque él, su fe actuó juntamente con sus obras, de lo que habla por eso Santiago. Él fue justificado en sus obras, pero sus obras fueron consecuencia de su fe. No fue que la obra le diera fe, sino que la misma fe hace que le hagan obras y por eso es justificado. Porque no rechazó a lo que Dios, y es lo que estamos hablando. Abraham evidenció amar a Dios sobre su hijo. Y cuando nosotros por eso hemos hablado que la herencia de Jehová son los hijos,
Los hijos no nos pertenecen y vamos a dar cuenta a Dios de ellos. Entonces, pregunta 34. En Génesis 16, del 1 al 16, nos muestra el nacimiento, Evelyn, solo con el título. Ay, perdón, no encontraba el micrófono. Dice, nos muestra el nacimiento de Ismael. Exactamente. No les pongo en esto dentro de leer, pero cuando ustedes miran ahí y les digo, de verdad, lean bien en esto, porque hasta las historias bíblicas cuando ustedes escuchan, yo he visto a veces historias bíblicas narradas para niños, cabalmente habían dado en esta historia, y les ponen otro argumento que no es. ¿Cómo es esto de que la forma de que Agar quedó embarazada y cómo vio con menosprecio a Sara después de que nació también, qué fue lo que ocurrió? Tenemos que entender bien nosotros este concepto, porque vemos nosotros aquí, por ejemplo, en esta pregunta, Evelyn, de la 34, muestra el nacimiento de Ismael, siendo el resultado de la impaciencia y la mente natural. Cuando hablamos de impaciencia, por eso, ¿cuántos años después de que Dios le da la promesa a Abraham de que en su simiente iba a tener una simiente que se iba a multiplicar? ¿Cuánto había pasado? Habían pasado hay como 20 años o 15 años. Porque fue a la edad de 100 años, o sea, la promesa se la dio cuando Abraham tenía 70 años. Entonces pasaron 30 años después que Dios le cumplió la promesa. Ahora, mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 16. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Okay. O sea, ¿qué es lo que quiero que miren ahí? Habían pasado 10 años. ¿Ya? Aquí estamos hablando, por eso les digo, muy fácil, digamos, aquí el papel aguanta con muchas cosas y uno lo puede leer así como dice, a las historias, así, pero cuando uno empieza a ver dentro de tiempo, más que todo, por eso cuando nosotros aprendemos a leer en eso y hacernos las preguntas y tiempo, hemos hablado que no es para justificar al hombre, sino para conocer la naturaleza del hombre, porque aquí les estamos colocando en donde dice, después, vamos a ver, siendo el resultado la impaciencia y la mente natural. ¿Cuánto habían esperado? 10 años. Porque recuérdense que cuando Dios le da la promesa, no le dice exactamente cuándo, pero cuando Abraham sale de Ur de los Calderos, Abraham tiene 75 años. ¿Sí? Ya han pasado 10 años, 85 años, y todavía no. Y estamos poniendo, y el resultado de la impaciencia. Para ustedes 10 años será ser impaciente. ¿Por qué demasiado? Vaya, pero ahí está el punto cuando nosotros hablamos, se dan cuenta en relación, por eso cuando nosotros hablamos en relación a tiempo. ¿Ya? Por eso es que cuando habla Dios de la paciencia, no es una cosa, sí, yo tengo paciencia, pero tengo un límite. No, la paciencia no debe tener límite. ¿Dónde dice la Biblia que hay un límite? O sea, en el límite, por eso, hablando en el fruto con la paciencia que Dios nos termina. ¿Por qué me dice yo voy a tener paciencia para el pecado? Definitivamente que no. Tengo que aborrecerlo porque me habla la Biblia. Pero ¿en qué dentro del fruto que tener paciencia
hay un límite. O sea, si tengo que desarrollar la paciencia, ok, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es la espera? Si alguien dice es que Dios me ha prometido, no sé, a veces hasta si a ustedes les llegan con oraciones que Dios les ha mostrado que van a tener su casa en cuánto tiempo. No les dicen tiempo. Pasan 5 años, pasan 10 años. ¿Y dónde está la casa? Y se impacientan. Pero si Dios dijo que me iba a dar casa, al leer toda la Biblia, les pregunto, Dios, o sea, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, y por eso he sido un poco perseverante también en eso dentro de la casa, porque les digo, claro, está bien que tengamos una casa, pero vemos nosotros que dentro de las prioridades, ¿qué es lo que el Señor quiere para con nosotros? Hasta cuando Él habla de que las zorras tienen un techo y Él no tiene donde reposar su cabeza. O sea, haciéndoles ver, porque Él estaba confrontando lo que significaba seguir a Cristo. Muchas veces seguir a Cristo es dejar a veces esas mismas comodidades, o sea, conociendo dentro de lo que dice la Biblia. Entonces, ya aquí por eso les estamos colocando en donde sí fue el resultado de la impaciencia, porque todavía tenían que seguir esperando. Abraham y Sarai habían tratado de hacer que se cumpliera la promesa de Dios usando, ¿quién fue el que leyó este versículo? Eran. Yo. ¿Usando qué? Es que había puesto aquí su mente y esfuerzo. Exactamente. O sea, Abraham y Sarai trataron de hacer que se cumpliera la promesa usando su mente y esfuerzo. Pero el nacimiento de Isaac era el hijo de la promesa, de la promesa. Exacto. Era de la promesa, aquí ponemos por lo que requería un milagro. ¿Ya? No fue la promesa de decirles, mire, va a ser un nacimiento de milagro, tampoco fue esa la promesa. La promesa era que iba a tener un heredero, un descendiente. No le dijo Dios en ese momento de la promesa, ¿cuándo? Ahora, cuando uno sigue leyendo Génesis, llega a encontrar cuando llega a visitarlos, cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, cuando le dice, de aquí a 1 año, mujer conseguirá. Ahí sí le da el tiempo y se cumple. Si leen ustedes bien. Pero cuando le da la primera promesa, no le dice tiempo. Ni le dice va a ser en una forma sobrenatural. Por eso les digo, aquí, ¿cuál es la lección? No se trata de lo sobrenatural, no se trata del milagro, sino se trata de que Dios cumple lo que promete, pero el tiempo es de Él. Y si alguien viene a ustedes a decirles que Dios ha dicho tal cosa, ustedes si no les dan un tiempo, tan así es, solo escriban y tienen que seguir adelante, esperar en Él. Coméntenlo, compartan. ¿Saben el por qué? Porque si a alguien les vino a decir algo, de algo que nunca se cumplió, que primero se murieron y nunca se recibió, ¿qué es lo que queda dicho en eso? Que no era de Dios. Porque Dios, lo que es de Él lo cumple. Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que mienta. Pero el punto es cuando hombres vienen y hablan de parte de Él de lo que Él no ha dicho. Pero lo dicen porque es lo que la gente quiere escuchar. Y no se trata de lo que las personas quieran escuchar, sino lo que dice su palabra. Entonces, por eso, al estar estudiando nosotros eso, tenemos que aprender a saber la verdad principal de esto. Lo que tenemos que aprender, no sacar nosotros de las partes de que ver el poder milagroso, claro, de Sara, que concibe que es fuera de lo natural. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue leyendo, Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres. Y cuando habla de la costumbre de la mujer era su menstruación. Cuando pierde la menstruación, nosotros ya lo entendemos. ¿Qué significa la menopausia? Y la menopausia ya no puede. ¿Ya? Ella no. Había perdido eso. Entonces, en lo natural, ya no podía. Pero ahí viene la pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Pero es Dios en su soberanía lo que determina. Por eso es que cuando nosotros viene y oramos por una persona
que pedimos a Dios que pueda conseguir, que Dios le permita, no vamos a tomar nosotros y decir, así como hizo con Sara, así lo va a hacer Dios contigo. Porque Dios hace como quiere, es orar de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, en Gálatas 4, 21 al 31, Pablo usa estas dos mujeres y a sus hijos para comparar el antiguo pacto de obras con el nuevo pacto de gracia. Leámoslo, por favor, ¿qué dice? Gálatas 4, 21 al 31. Y solo lo vas a leer y nos vamos a quedar ahí. Gálatas 4, 21 al 31. Dice, alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pues vamos a quedar ahí. Quiero que por favor, aparte de lo que ya les dije, la pregunta que les hice en relación a Noé, vuelvan y traten de practicar la lectura de estos versículos de la alegoría. Si se dan cuenta, ahí utilizan la palabra alegoría y la alegoría es hablar en forma figurada. Entonces eso es punto cuando ustedes digan, ¿esto es literal? Cuando estamos viendo dentro de las reglas. Está hablando en una forma literal Pablo, pero dándoles qué significaba en relación a Agar y a Sara para darles ejemplo del pacto y por eso utiliza el lenguaje simbólico, figurativo lo que llaman, o sea, la alegoría. ¿Ya? Literalmente les está hablando en una forma de alegoría simbólica. Entonces, quiero que traten ustedes de analizar. Claro que tienen aquí y ya aquí se les colocó en relación a un cuadro, un resumen, pero quiero que miren bien en esto, ¿ya? Porque hablando en relación a 2 pactos, ustedes ya saben que Agar era en relación a la línea de Ismael y como tal la línea genealógica es donde vienen los descendientes árabes. Pero Pablo las está utilizando para hacerle la comparación de 2 pactos. ¿Ok? Para el próximo lunes. Muy bien, nos quedamos hasta aquí. No sé si algún comentario o pregunta. Y no hemos, ya casi, no hemos terminado Génesis y resumen. ¿Sí dice? Yo solo una consultita, doctora. Fíjese que yo la 33, en el último pedacito, no contesté y no escuché cuando la dijeron. No sé si me puede ayudar ahí.
Donde dice, pues él creyó que Dios era poderoso para levantarlo entre los muertos a su hijo. Gracias. Es lo que habla Hebreos. En sí es Hebreos el que hace referencia de como héroe de la fe. Gracias. Muy bien, Grisel. Bueno, entonces, chicas, si no tienen preguntas, nos miramos el próximo lunes para seguir con la hermenéutica. El miércoles pues estamos pendientes y voy a pedirle favor a